Fase Cero es el podcast que te hablará del instante invisible que lo cambia todo. Ese momento en el que las ideas empiezan a tomar forma. Fase Cero es la antesala a la acción. Fase Cero es el podcast de Plainte, un espacio donde nace la transformación, donde escuchamos para construir. Yo soy Bárbara y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, pero que no sabemos: nuestras casas. Millones de viviendas en España han sido construidas para un clima que ya no existe, para una sociedad que ya no somos y con unos criterios que hoy serían impensables. El gran reto de la sociedad europea en el siglo de hoy no es construir más, sino que repensar lo que ya tenemos, es decir, volver a la fase cero del edificio. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Santiago Pintos, arquitecto del estudio Rodríguez más Pintos Arquitectos en Pontevedra. Santiago, bienvenido al primer episodio de la segunda temporada de Fase Cero. Hola Bárbara, pues bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Santiago, has sido galardonado con 8 premios Grande Area por la aportación de la arquitectura y el prestigioso galardón internacional Archicí por el taller artesanal del monasterio de Armenteira. ¿Qué ha sido para ti esta profesión de arquitecto que abarca tantas facetas? En nuestro anterior encuentro, ¿verdad? La fase cero, creo que era el reto que me planteabais era hablar precisamente de lo que estaba detrás de esas ideas, que todo lo cambian, y creo que ahí os expuse una personal manera de ver, que es que nuestra trayectoria personal influye inevitablemente también en la trayectoria profesional, ¿no? Entonces ahí ya creo que pudisteis observar cómo desde un perfil que en mi caso está muy marcado en lo profesional por unos abuelos que eran artesanos y también por un padre que siendo delineante tenía en su lenguaje natural el dibujo, pues desde una manera muy natural siempre abracé la sensación de aquello que estaba en realidad viendo y observando, que es que donde la gente se fijaba única y exclusivamente en lo superfluo, en la imagen, en las tallas que podían hacer mis abuelos o la elegancia de los dibujos de mi padre, yo allí entre ellos veía que había mucho más, que había un montón de facetas que son estas a las que tú te refieres como fases, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la actitud ética que veía en ellos sobre cómo, a pesar de que nadie los veía en muchos momentos, nadie estaba con mis abuelos o con mi padre mientras ellos dibujaban o tallaban en silencio, ellos estaban dando todo de sí. Es un concepto muy interiorizado, el que cuando alguien confía en ti hay que darlo y hay que dar todo de ti. Y también diría que es esa sensación de que hay mucho más detrás de lo que la gente ve, que realmente la imagen es solo una pequeña parte de la arquitectura, a veces demasiado protagonista, porque impide que la arquitectura de verdad emerja. Entonces, de tu pregunta, a mí lo que me llama la atención de todas esas fases, todas esas facetas, es realmente que la arquitectura es una profesión radicalmente transversal. Es una profesión que, si quieres dominar bien, exige de ti que tengas unas facetas muy desarrolladas en ámbitos muy diferentes, que yo no encuentro en otra disciplina. Es inevitable pensar que la arquitectura es un arte, entonces uno tiene que tener la sensibilidad para intentar encontrar objetos bellos y diseñarlos. Es también una disciplina que exige un dominio técnico increíble, porque uno tiene que saber de construcción, de estructuras, de instalaciones, al menos la arquitectura en la que yo creo. Y también es una disciplina que exige una función, entiendo que en nuestro caso muy marcada, una función de labor social y casi ética hacia la profesión que viene de ese lado. Entonces, para mí, lo que hay en la profesión, que es lo que me preguntas, y lo que hace que para mí sea una profesión maravillosa es precisamente lo transversal. Yo creo que si estuviese en otro sistema social o incluso te diría educativo, en donde la arquitectura a veces se reduce a una de estas facetas, no sería lo mismo. Hay países en donde el arquitecto es apenas un gestor de licencias o un diseñador de fachadas. Esa no es la arquitectura en la que yo creo. Actualmente estamos ante un problema habitacional en el que confluyen muchos factores y por ese motivo Greenpeace ha publicado en febrero de este año un estudio, Tu llave de la vivienda digna, en el que plantea la necesidad que en España se necesita rehabilitar alrededor de 10 millones de viviendas antes de 2040.
para adaptarla un poco a los objetivos climáticos y a la eficiencia energética. ¿Qué factores te gustaría destacar de todo lo que influye esta cuestión? Es- Yo destaco en primer lugar de lo que observo. Acaban de publicar, es algo que evidentemente ahora está muy en el debate social, el tema de la crisis de la vivienda. Y yo lo primero que destaco son las ausencias que veo en ese debate. Es decir, en el debate sobre la crisis de la vivienda siempre hay dos protagonistas, que son el número de viviendas y el presupuesto que hace falta para afrontar ese reto. Y claro, como arquitecto echo en falta un debate no solo como el cuánto, sino el cómo, ¿no? Y creo que eso en realidad nace de otro problema más grave, que es un problema en el que eh, mm, a veces, cuando hay una crisis como la que tú citas, una crisis de vivienda, una crisis que nos está afectando a todos, en lo profesional, en lo personal, es un problema, un drama social, a veces lo que tenemos que decir los profesionales que nos dedicamos a esto es que a veces en medio de una crisis lo que hay que hacer es pararse a pensar, porque correr sin sentido lo único que va a hacer es empeorar el problema, y que sigan improvisando los mismos que nos han llevado a este problema no lo va a mejorar. Creo que destaco la ausencia, en definitiva, de un poco de sosiego en el debate. Pero también, claro, tú dices 10 millones de viviendas y si lo llevas a los hogares de España, estás hablando de que 1 de cada 2 hogares tiene que cambiar en los próximos 14 años. Es la mitad de los hogares que hay en el país, ese reto. Entonces, ya pasando a lo que Greenpeace dice en ese informe, que evidentemente es un informe sesgado en lo positivo, porque Greenpeace abre el foco para llevarlo a lo global, pero si aceptamos esos que obtener viviendas dignas para el país es intervenir en 10 millones de viviendas, estamos hablando de intervenir en la mitad de los hogares, las viviendas que alojan familias, no las segundas residencias, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un problema realmente cuantitativo, un problema que no vamos a saber abarcar. Yo creo que no es posible abarcar ahora mismo por muchos factores. Y en la parte más pragmática, si la quiero desarrollar mínimamente, lo que diría es que el problema cuantitativo, que siempre está por detrás del cualitativo, que es la calidad que tengan esas viviendas, ahora mismo no es posible resolverlo. En primer lugar, porque tenemos una crisis en el sector eh, bárbara. No es posible ahora mismo encontrar, se ha destruido un sector, pues vamos a decir, de industrial y de las empresas medianas, que eran las que muchas veces regulaban el mercado, han desaparecido, y eso está provocando una crisis de mercado muy grande, porque no hay mano de obra cualificada, no hay manera de encontrar una empresa constructora ahora mismo, y esto no ayuda. Pero si no hay empresas constructoras, difícilmente vamos a construir 10 millones o intervenir en 10 millones de viviendas. El tema que va detrás, generando una tormenta perfecta en todo el sistema, es a la ausencia de un mercado de empresas constructoras, se une una especie de diarrea normativa que nosotros no hacemos más que sufrir. Hay dos maneras de enfrentarse un poco a la regulación tradicionalmente. Una viene de un sistema más continental romano, es la legislación que interviene antes del proceso edificatorio para garantizarle a la sociedad que eso se va a ejecutar bien. Esto tiene algo muy bueno, que es que antes de que se haga la primera piedra, pues aquellos que hacen de garantes van a preocuparse de que eso esté bien hecho. Pero claro, esto solo funciona si realmente es ágil, si al final, tal y como dice el Colegio de Arquitectos en su último informe, obtener una licencia está llevando aproximadamente 15 meses, al final eso está por el camino en un periodo de hiperinflación, está sesgando incluso te diría que sueños vitales, ¿no? Porque nadie hoy en día puede esperarse que desde el momento en que decide hacer una vivienda hasta que empieza a ejecutarla pasa tanto tiempo por el camino. Hay muchas cosas que hacen que esto fracase y se lleva por delante también me imagino que a muchos profesionales, ¿no? Eh, Otra manera de enfrentarse a esto es la legislación más
diría de tipo anglosajón, que lo que hace es que libera un poco más lo que se produce antes del proceso, a cambio de penalizar muchísimo más si luego lo ejecutado no es correcto. Ex ante frente a ex post, que es como dicen los abogados, pero esto que ayuda a regular el mercado en periodos como ahora, porque permite que la sociedad sea mucho más ágil, no podemos traerlo aquí porque lo que funciona en un país no va a funcionar en el otro. Vuelvo entonces a la primera parte, que es que yo creo que la crisis debe solucionarse con sosiego y pensando, porque solo si encontramos una solución adaptada a nuestra casuística vamos a ser capaces de resolverlo. Además de todo esto que comentas, es obvio que hay una desconexión del parque de viviendas con la realidad climática y es algo que está encima de la mesa. Sí, claro, yo aquí también estoy un poco influenciado por mi labor docente, ¿no? Estoy clase en el máster de sostenibilidad y creo que de manera natural, pero encantadísimo de que me haya tocado esa parte, enseño a adaptarse al clima. De hecho, una cuestión que os he comentado en alguna ocasión, una gran alegría que me llevé como profesor no hace mucho, es cuando una alumna defendiendo su trabajo fin de máster eh, me dio las gracias y dijo algo que me hizo sentir que todavía ha valido la pena, ¿no? En ese esfuerzo, que dijo que yo le había enseñado a entender el lugar y el clima, ¿no? Entonces, al final, el clima es algo que tiene que ser muy importante para toda arquitectura. Date cuenta que nosotros yo qué sé, dicen que los Homo sapiens llevamos 300.000 años aquí y el aire acondicionado lleva 120 años, ¿no? Entonces, si lo ves así, resulta que, bueno, no quiero hacer la cuenta rápida, pero muy poco, es un pestañeo en la historia de la humanidad y de la arquitectura también el uso del aire acondicionado. Es decir, que entender el manejo del clima, que en el fondo es entender el manejo del material más importante que tenemos, que es el aire que nos rodea, ¿no? Es algo que para mí es imprescindible. También has participado en un proyecto Adapta Clima. ¿Puedes contarnos algo más sobre él? Sí, el proyecto Adaptaclima sale de un proyecto europeo que es de un SUDOE, un proyecto que son iniciativas para pues estudiar e investigar sobre cuestiones que afectan al sudoeste de Europa. Dentro de esas ramas había una línea que afectaba a la arquitectura, que era analizar la adaptación de las viviendas en el sudoeste de Europa al cambio climático. La Xunta se presentó, la Xunta de Galicia, y confió en la Universidad de La Coruña, en el departamento en el que yo estaba, en el que estoy, que es construcción, pues, para este estudio. Se lo encargaron a Joaquín Fernández de Madrid, que fue el director del proyecto, y él confió en mí para hacer una de las patas de esa investigación, que era el libro de la Guía de Arquitectura Pasiva para Viviendas en Galicia. Yo creo que esto no deja de ser más que la explicación administrativa, pero lo que realmente fue singular en el proyecto Adaptaclima fue encontrarme en la Xunta con personas que supieron entender que no íbamos a conseguir ningún resultado tangible si no realizábamos antes una profunda investigación basada en todo lo que os había dicho al principio. Eso quiero pensar. Es decir, si alguien confía en ti para que hagas una investigación, puedes hacer dos cosas. Puedes cubrir el expediente y finalizar el trabajo, o hacer lo que hicimos, que fue convencerles de que antes de hacer la primera línea del libro íbamos a estar 2-3 años investigando las estaciones meteorológicas, el clima, el territorio, los esfuerzos, desde una visión no biológica, ni siquiera botánica, que es la que normalmente aparece asociada al clima, sino desde la visión de la arquitectura. Eso nos hizo, desde luego para mí fue una gran oportunidad y algo que arrastraré desde ese momento para cualquier decisión arquitectónica, porque en el fondo, el nombre lo dice, aprendimos a adaptar la edificación de Galicia a nuestro clima desde una perspectiva desde la que no se había hecho nunca. María José Paniagua era la técnica de la administración, está bien que os la cite, porque nos hizo de
de parapeto muchas veces ante esas situaciones en las que a lo mejor algún político tiene prisa o quieren saber qué va a ser la investigación, y creo que ella estuvo siempre defendiendo la labor y el valor del conocimiento. Entonces, que diría por último, como resumen de esto de Adaptaclima, que lo realmente singular es que por primera vez las prisas dieron paso al sosiego y entonces nos permitió llegar a lugares a los que no hubiésemos llegado nunca si no nos hubieran permitido eso. Bueno, ya hubo antiguos arquitectos, ¿no? Como Le Corbusier, cuando se fue a la India, que ya construían diferente, ¿no? Sí, bueno, claro, ahí se juntan varias de las intervenciones anteriores, ¿no? De las respuestas. Te decía lo de las facetas transversales y hablamos del clima. Claro, a mí en la escuela, imagino que en muchos lugares, de muchas escuelas de arquitectura, en muchos sistemas educativos, y no es criticable porque en el fondo los profesores nos vemos obligados a seleccionar en el tiempo que tenemos aquello que podemos transmitir, pero lo cierto y verdad es que muchas veces lo que a nosotros nos transmitían era la parte superflua de la arquitectura. Cuando te están hablando de estilos arquitectónicos o te están hablando de por qué Mies, Le Corbusier, Wright, Kahn, Zumthor, Peter Koolhaas, todos estos, Álvaro Sisa, son disruptores. Muchas veces los profesores, no por su desconocimiento, porque me consta que son muy buenos profesores, sino por la limitación que tienen, solo pueden hablarnos de la forma. Pero claro, inevitablemente eso se nos va llevando a lo mejor al error de pensar que la arquitectura es solo forma. Yo tenía esa manera natural de luchar contra ello, que era pensar en mis abuelos y en mi padre, que dice, sí, forma es, pero hay mucho más detrás. Y entonces yo tenía esa curiosidad, a la que me acompañó algún profesor, de buscar detrás de esto que decíamos que es encontrar la arquitectura detrás de la arquitectura, que era una frase que usábamos mucho. Claro, Le Corbusier, por ejemplo, te lo enseñaban como un gran disruptor social, una persona que estaba siempre emitiendo manifiestos y este tipo de caricaturas, y a mí me interesaba mucho más el Le Corbusier sabio, el viejo, el Le Corbusier que ya tenía el pozo de los años y que había aprendido ese hombre que después de una larga trayectoria, y ahí es donde aparece India, y Le Corbusier abandona el discurso sobre el muro neutralizante, que por resumirlo, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero es como un atentado medioambiental, y lo sustituye por un profundo respeto al clima. Entonces, cuando va a la India, empieza a incorporar muros que en realidad, aunque sí los ves como una forma muy concreta, en realidad esos muros son elementos que dan sombra y que permiten la permeabilidad del aire para bajar de manera natural el clima. Podríamos seguir poniendo muchísimos ejemplos de arquitectos válidos, porque eso sí que lo aprendí desde la historia escrutada desde otra perspectiva, y desde luego te diría que los arquitectos que a mí al menos personalmente me interesa, todos tienen ese pozo debajo. Oh, pero ¿crees, Santiago, que es posible recuperar ese diálogo entre la arquitectura y el clima? Eh, sí, claro, antes yo es que creo que tengo la esperanza de que realmente no se haya perdido, sino que esos 120 años de aire acondicionado sean un error humano. Pero, pero hay más elementos que me hacen tener esperanza. Yo creo que, y me gustaría pensar que se va a llegar a esa recuperación de la relación, del diálogo entre la arquitectura y el clima, no porque los de Greenpeace asusten sobre lo que nos va a ir, porque por ahí no vamos a ser capaces de afrontar el problema. Las conciencias sociales no van a mover un cambio de paradigma. Lo que sí puede moverlo es el egoísmo de conseguir el tener viviendas que no consumen, que son más baratas, que se pueden reciclar, pero no porque, no porque los agentes sociales se hayan vuelto de repente personas solidarias, sino porque el egoísmo los va a mover. Entonces, desde luego que yo sí que tengo esperanza, no quiero ser negativo en todo eso, porque veo en los alumnos y veo también en los compañeros que eso se está moviendo. Como dos ejemplos que me han también ilusionado enormemente, hemos podido demostrar que en lugares socialmente desfavorecidos, como pueden ser las favelas en Rosiña, solo con algo que en el fondo es gratuito, que es confiar en un profesional que va a hacerte las cosas lo mejor posible, interviniendo con cambios de materiales, con algún árbol
un par de alumnas consiguieron reducir el disconfort de un espacio público pasándolo de 40 grados a 20 grados, haciendo lo que hacían nuestros abuelos, que era poner el árbol donde había que ponerlo y olvidando enfrentándose al reto increíble de no tener que disponer de máquinas de aire acondicionado. Otro proyecto que está en ciernes, ojalá lo acabe Rosalía, que está con ello en breve, es cómo conseguir en una aldea de Galicia, esto es adaptarse al clima, cómo conseguir en una aldea de Galicia intervenir en el entorno para que el interior, para que la aldea sea totalmente confortable todas las horas del año. Jugando con los árboles, con los muros, pues ahí hay un reto muy bonito. O sea, yo viendo a estas personas creo que sí que lo vamos a conseguir. Oh, qué bonito. Esa arquitectura, entendiendo el clima, es algo que tú ya has puesto en marcha uno de tus proyectos, la vivienda unifamiliar de Montalvo, en San Censo, y que fue reconocida con uno de los premios Grande Area de aportación a la arquitectura en el 2023. La vivienda tiene una envolvente de zinc y una cerámica con huella ecológica sostenible, entre otras muchas cosas. Cuéntanos la historia de este proyecto y cómo fue su proceso. Eh, bueno, pues nace como todos los proyectos, una familia que venían un poco con la ilusión de una pareja joven, Nuria y Jonathan, que querían hacer una vivienda para su hogar, donde tenían un niño, al final se inauguró con dos, pero, pero en la parte que es el inicio, el germen de todo proyecto, lo que se construye es un clima de confianza, en el que yo creo que ellos supieron ver que sí iba a haber una persona, un equipo, que luchase por conseguir lo que ellos buscaban. Esto, en el fondo, no dejaba de ser, si lo reducimos al programa de necesidades, una vivienda convencional. Pero los retos que acompañaban esa vivienda convencional sí eran muy difíciles, porque ellos tenían un limitante económico en un momento en el que ya la construcción empezaba a tener tensiones de los tipos que hemos hablado antes, y tenían una necesidad de ejecución rápida y tenían también el anhelo compartido con nosotros de que su vivienda fuera realmente sostenible. No sostenible en el aspecto marketingiano de que va a tener un sello que esconde que realmente el sello esconde detrás una máquina de aire acondicionado con un buen rendimiento. No, era el reto de verdad, y lo abrazamos rapidísimo, era tener una casa sin ningún aire acondicionado, sin nada. Una casa que se calentase y se enfriase solo. Por dos motivos: por una conciencia social, como en convencimiento de ellos, pero nuestro también, pero también por una necesidad de ahorrar. Si tú consigues que una edificación no necesite ninguna máquina, al final estás ahorrando una gran cantidad de recursos a la obra y al mantenimiento, al día a día, ¿no? De esa obra después viene la formalización, el proceso. Y yo creo que ahí voy a aprovechar tu pregunta para poner en valor eso que también me gusta transmitir en las clases, que es que tenemos que poner en valor nuestro propio conocimiento. Entonces, detrás de un proyecto que aparentemente no tiene nada, porque por no tener no tiene ni máquinas de aire acondicionado ni nada de esto, lo que hay es una profunda tecnología detrás. Antes de empezar a hablar, hablabais de inteligencia artificial, y entonces os diría que nunca lo hemos contado, porque forma parte de eso que no tienes que contar, porque la gente espera de ti que tengas un buen nivel, pero para llegar a ese objetivo hicimos un refinamiento de malla tridimensional para luego aplicar dinámica de fluidos computacional en la malla, que nos permitiese ver, porque estaba cerca del mar, las brisas terrales, las brisas costeras y cómo era la dinámica de vientos. Para simular, para mover el aire de manera gratuita, usamos la arquitectura popular. Aprovechamos de un conocimiento que veía en la arquitectura popular, que era una chimenea solar que, gracias a un calentamiento, que calentar con el sol es gratis, pues mueve el aire de manera gratuita. Y cuanto más sol, más aire, más se refrigera, se regula sola, en definitiva. Y por último, para validar nuestras decisiones, las que nacían de la intuición, del conocimiento, pues aplicamos, esto era
genética computacional. No era posible analizar tantas variables y resulta que en la medicina estaba la respuesta, porque los algoritmos que se usan para genética computacional nos valían para establecer por eliminación de los genes malos, pues qué decisiones eran malas. Claro, esto se lo cuentas a un cliente y ya da desconectado. Lo cuentas en un foro convencional de arquitectura y no interesa. Pero eso no significa que si te mueves desde la ética y desde las ganas de hacer las cosas bien, esté. De hecho, Montalvo sí tiene un premio, pero no se lo dieron por todas estas cosas, nadie lo sabe. Se lo dieron por el diseño. Y yo creo que esto es lo que me interesa decir de manera clara. El dominar una profesión, las facetas de la profesión, no anula que tengas que sacrificar otras facetas. Suelo decir que de verdad que los que calculan estructuras estoy seguro que también quieren a sus hijos, ¿no? Entonces, al final, esto quiere decir que ser una persona que la gente asocia a perfiles técnicos no impide que tengas sensibilidad. Y otra cuestión es que, evidentemente, con la misma necesidad, los arquitectos, si tú me preguntas, y no me hubieses dado todo el tiempo del mundo para explicar esto, pues, y me hubieses dado 5 minutos, pues te hubiese dicho, pues es una vivienda con unas proporciones asociadas a la arquitectura del lugar, resuelta en madera y con... Que vayas al detalle. Claro, bueno, pues entonces ya me has escuchado, que hay cosas muy extrañas ahí. Pero bueno, fíjate, algo que en esa vivienda llamó la atención, ahora se ve con mucha naturalidad, es que ya nosotros 2, 3 años antes de que pasase habíamos detectado que la mano de obra empezaba a fallar. Entonces fue la primera vivienda en madera maciza contralaminada, en CLT de la zona. Era curioso, mientras se construía paraba la gente y realmente hasta venían otras empresas constructoras para ver cómo se hacía eso. Algo que veis muy normal, que es la construcción en CLT. Yo creo que incluso en eso también fue una vivienda especial. Fue realmente increíble ver cómo, aun siendo un diseño personalizado, porque lo es el diseño de Nuria y Jonathan, pues se construyó en apenas una semana ese cascarón. Lo que estás explicando con todo esto es que la sabiduría tradicional es algo que no hay que dejar de integrarlo en la arquitectura, ¿no? Sí, eh, claro, no sé cómo contestarte esto sin parecer repetitivo, porque ya te lo he dicho en muchas preguntas, ¿no? Pero sí aprovecho para matizar que la sabiduría popular no tiene que ver con la imagen de lo popular, eso es folclorismo. Fíjate, a veces veo galerías, algo que asocia mucho a nuestra arquitectura, la galería en Coruña, la Solaina en Orense, todo este tipo de cuestiones, y lo que la gente no se da cuenta es que realmente, por ejemplo, la galería es un regulador termodinámico maravilloso para que el calor del día esté por la noche a disposición del usuario, pero eso es gracias a un muro que está detrás, que es el que tiene la capacidad de absorber energía para hacer de noche. Entonces, cuando tú eso lo eliminas y lo que haces es que la galería es una ventana grande, inviertes el proceso y entonces en verano tienes más calor y en invierno tienes más frío. Entonces, esa arquitectura detrás de la arquitectura es lo que yo creo que debemos aprender de verdad de la arquitectura popular. Por eso a veces la gente confunde la imagen de la arquitectura popular con los mimbres de la arquitectura popular. Los mimbres de la arquitectura popular en Galicia son el primero, el sentidiño, ¿no? Sí. Claro, y usar las cosas con criterio, basándose en la experiencia y respetar lo que verdaderamente define a la arquitectura, que no es el copiar desde el folclorismo una imagen aprehendida con H intercalada, sino que es fijarse en las proporciones, fijarse en por qué la Solaina en Orense existe, por qué la galería existe en otros lugares, por qué hay unas determinadas orientaciones. Y si te fijas en esa arquitectura detrás de la arquitectura, desde luego que la arquitectura popular es un gran aprendizaje. Al fin y al cabo, no es justo desde los Homo sapiens, pero podríamos decir que la arquitectura popular que nos sirve de referencia quizás es una arquitectura con 4 o 5 siglos de experiencia acumulada para que nosotros podamos aprender de ella, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Bueno. Hay detalles como muy puestos en la arquitectura de antes que tienen su sentido. Absolutamente. Hay un libro de John S. Taylor que es un libro aparentemente, casi te diría que infantil, porque son dibujos, pero arrastra mucho de esto que estás diciendo, que es una arquitectura
popular que recorre el mundo y él va grafiando. Entonces, a mí me sirve muchas veces de referencia y descubres cosas realmente curiosas. Por ejemplo, cuando haces ojeas y lo ves a vuela pluma, dices, anda, una galería, y resulta que no, que ese dibujo no es de una galería gallega, sino que es de algo en Pensilvania. O es una solaina, y dice, Aida, ¿y esto qué hace aquí Orense? Y resulta que no, que está hablando de otro lugar del mundo, porque en el fondo los humanos necesitamos solucionar los mismos problemas en distintos lugares del mundo. Pero es verdad que la arquitectura popular va definiendo con procesos que son más complicados cuestiones identitarias, ¿no? El hórreo para nosotros es muy identitario, el uso del granito es algo identitario, pero eso que hay detrás, que es la necesidad de obtener confort con el mínimo número de recursos, es algo que es común en toda la arquitectura popular, porque, como te dije antes, hasta hace 120 años no metimos la pata incorporando el aire acondicionado, ¿no? Yeah. Si nos hubiésemos parado a pensar en poner un árbol, ¿no? Claro, sí, a ver, es verdad que, no sé, yo no sé, hoy en día es verdad que está todo el mundo nubilado con la inteligencia artificial, ¿no? Con las redes, con los likes, pues claro, inevitablemente eso genera deformaciones en la profesión. Y yo entiendo que durante la revolución industrial o durante esas etapas en donde la máquina resolvía cosas, incluso sanitarias, que nosotros no podemos resolver, pues no podíamos resolver, pues que hubiésemos creído que gracias a las máquinas los problemas de confort de la humanidad se habían solucionado. Ahí es donde, por ejemplo, Le Corbusier, claro, con el padre del aire acondicionado y de los vidrios, pues describe un muro neutralizante que en realidad son dos vidrios con aire acondicionado en el interior, que menos mal que no... Él decía, por ejemplo, que gracias a eso tendríamos la misma arquitectura en el trópico o en el polo. Menos mal que no se hizo, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuán importante es para un proyecto de arquitectura el hecho de pararse a pensar? Bueno, pararse a pensar en un proyecto de arquitectura significa ir tomando decisiones con esa mochila de conocimiento que uno va acumulando. No es pararse a perder el tiempo o a elucubrar sobre cuestiones metafísicas, ¿no? Pararse a pensar es realmente ir definiendo el propio proyecto, porque si no piensas, no estás haciendo un proyecto, estás haciendo otra cosa. Proyectar, en realidad, es intentar proyectar también lo que los clientes te transmiten. Y hay una cuestión que a mí me esfuerzo mucho, me cuesta no decir y me esfuerzo mucho en decir la primera vez que un cliente viene por el despacho, aunque sé que realmente a lo mejor se lo está diciendo todo el mundo y no deja de ser un acto de fe, pero al menos yo lo digo porque me parece casi ético también decirles, a riesgo de que piensen que hay un interés en poner en valor nuestro trabajo, que el coste del conocimiento siempre es muchísimo menor que el coste del error. Y me explico. Confiar en un arquitecto que da todo de sí, trabaja y en Galicia muchísimos profesionales te van a dar esto, ¿no? Pues confiar en un arquitecto que se preocupe de que la casa esté bien construida, bien orientada, bien diseñada, adaptada a tus necesidades, eso es muchísimo menos costoso, casi es lo mismo, cuesta lo mismo contratar a alguien que lo haga bien, que lo haga mal muchas veces, y casi es muchísimo menos costoso que se cometa ese error. Cuando una vivienda está mal orientada, nunca lo vas a poder arreglar, estás condenado a que durante toda tu vida tengas un problema de orientación. Cuando está mal construida podrás arreglarlo, pero como mínimo estás condenado a enfrentarte a ese problema. Cuando está mal distribuida, porque nadie ha querido de verdad analizar y proyectar en esa obra la vida que te estaban transmitiendo, pues estás condenando a la gente a vivir en un hogar que no es su hogar. Y eso yo creo que hace que lo de proyectar, pensar y pararse a analizar las cuestiones sea muy importante. Aunque no me veas, estoy tomando muchas notas de las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de hacerme mi casa. Tenlo Sí. por seguro. La primera, confía en el arquitecto, arquitecta, que decidas que te acompañe, porque esto es como ir al médico. Hay tantas opiniones como personas, y lo que sí es una garantía de equivocarse es dejarse llevar por
por el desorden. Entonces, Lo que sí creo que nos ha quedado a todos muy claro es que tenemos que entender el clima, y eso es evidente. Otra, sobre toda si esta me obra, permites un sí. matiz, suelo extender esto a entender el lugar también, clima, lugar, porque el lugar creo que abraza también otros conceptos que son más de esas otras facetas de la arquitectura que a mí me parece que hacen que sea una disciplina muy diferente a la ingeniería, o sí, porque incorpora esa parte humanista, esa parte de arte, esa parte de historia y de reconocer lo identitario. Cuando nos adaptamos a un lugar, no solo te adaptas al clima de ese lugar, sino a lo que ese lugar esconde también. Hay arquitectura detrás de la arquitectura y hay cosas detrás de los lugares. Pues si tú vas ahora a la Carballeira de San Xustos, sabes que estás en un lugar especial, lo sientes, no es algo que no son árboles, es otra cosa. Si vas al lugar en el que te has dado el primer beso, ese es un lugar que para ti tiene algo muy diferente. Entonces hay que saber adaptarse al lugar. Hablábamos antes, ¿no? Del pararse a pensar. Para ti, sobre esa base que nos has contado, ¿qué es una obra mal construida? Eh, Esto otra vez te voy a dar una visión, no, a lo mejor no, no académica o no común, ¿no? Porque claro, la gente va a pensar que evidentemente una obra mal construida, todos reconocemos que es una obra que no llega a lo que el código técnico llama requisitos básicos, ¿no? Si no tiene los requisitos básicos de seguridad estructural, de uso y accesibilidad, de incendios y de habitabilidad, este tipo de cosas, esa obra está mal construida. Es una obra que en el sentido ejecutor pues tiene un problema. Pero aquí voy a aprovechar una visita que hice la semana pasada con los alumnos y con Fernando Agresar, que es profesor, pero ha sido uno de los últimos directores de la Escuela de Arquitectura, y fuimos a ver un par de obras con los alumnos del máster de rehabilitación. Y él me dijo que conoció a Barbó, un arquitecto de vuestra área, un arquitecto de la zona de Vigo, muy interesante, y que Barbó luchó esto denostadamente parece ser porque en la Escuela de Arquitectura se incorporase una asignatura de ética. Y dirás, ¿y por qué me haces este inciso? Porque creo que construir mal es también construir sin cuestiones que no se suelen asociar a la construcción como ejercicio vamos a decir, físico. Yo creo que Barbó sabía que difícilmente un arquitecto sin ética iba a hacer una obra realmente valiosa, porque un arquitecto sin ética acaba construyendo sin pensar en el cliente, sin pensar en el clima, sin pensar en el consumo, sin pensar en el mantenimiento, sin intentar dar todo de sí. Al menos te puedes equivocar, claro que todos nos equivocamos, pero yo creo que no es lo mismo equivocarse habiendo dado todo de ti que equivocarse porque no has dado nada de ti. Entonces, ¿qué es construir mal desde esa perspectiva? Pues construir mal es no pensar en el cliente, no pensar en los recursos del cliente, sea cual sea, y tenga los recursos que tenga. Nadie tiene derecho a que malgastes sus ahorros. Es no pensar en el clima, como decía, es confundir la buena arquitectura con el número de likes. Esto no tiene nada que ver. Es vestir de experiencia lo que solamente son posts en redes, es abandonar la carga de responsabilidad social que tiene también nuestra profesión cuando intervenimos en un espacio público, que es intervenir en la vida de la gente, es en realidad lo que todos sabemos que es construir mal, perdón, y mucho más. Creo que es importante mencionar que gran parte de todos los temas que estamos tratando ya formaban parte de tus inquietudes del inicio. De hecho, ese mismo enfoque fue lo que te llevó a ti y a otros compañeros a ser seleccionados en la competición internacional de ideas de Città Terzo Milenio, vinculadas en la Bienal de Venecia. ¿Cierto? ¿No? Sí, Sí. sí. Eso, bueno, pues claro, tiene relación con todo lo que hemos hablado en su faceta urbana, ¿no? Y en lo que es, eso fue uno de los primeros concursos que gané como estudiante, que con José Suárez, Covadonga Varela y Elías y Cristina, mi mujer, y, y esto en realidad fue un bonito debate sobre
interno entre nosotros, entre alumnos que éramos alumnos, que teníamos inquietudes compartidas sobre cómo debía desarrollarse el espacio público y nos sirvió primero la sorpresa de haber recibido un premio de esa categoría en un debate de ese nivel, porque estamos hablando de la Bienal de Venecia, pero también es lo que esos pequeños granos muchas veces son solo gestos, pero son los gestos que a veces que uno necesita para seguir teniendo fuerzas, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí se trataba de pensar la ciudad del tercer milenio, ¿no? Las comunicaciones, la relación con el clima, el recuerdo que eran como unos gráficos muy divertidos, que lo que queríamos transmitir era precisamente que era muy importante fijarse en las relaciones sociales que uno genera cuando diseña. Las ciudades no pueden resolverse, como decíamos al principio, como si fuera un mero ejercicio numérico. Hacen falta 40.000 viviendas, porque detrás hay vidas. No sé si sabéis, pero lo digo porque veo que te interesan mucho estos temas, pero el problema de vivienda y el problema habitacional no es solo un tema de número, como os decía al principio, sino que para mí es principalmente un problema también de salud pública. Hay muchos estudios que demuestran que la ausencia de espacios de relación social en los barrios, la ausencia de zonas verdes, generan un aumento aproximadamente un 15% en depresiones. Y es absurdo que sabiendo esto sigamos pensando que esto no es importante. Hay también estudios que vinculan la necesidad de zonas, parques, árboles en las calles con la mejora radical de enfermedades asociadas al bienestar, a la respiración y similar. Y si nadie se cree esto, que parece como metafísico, nos vamos a los números. El último estudio que leí, no recuerdo el autor, pero demostraba que por cada 3 euros invertidos en la mejora de los espacios públicos, la sociedad se ahorraba en un año 2 euros en enfermedades y problemas sociales de este tipo. O sea que hay que dar foco a esto, a este tema. Claro. Para ir cerrando, Santiago, llevas años reivindicando el valor del arquitecto gallego, del profesional local, frente a una tendencia institucional que muchos prefieren siempre buscar de fuera. Si pudieras decir una única cosa a esas personas que toman las decisiones, ¿qué le dirías? En primer lugar, se lo diría esforzándome para que entendiera que no se lo voy a decir desde el chauvinismo, ¿no? Es decir, no se trata de decir confía en los gallegos porque son gallegos, no. De igual manera que no se trata de decir confía en los anglosajones porque hablan inglés y son mejores arquitectos porque hablan inglés. Eso, digamos que una cosa es chauvinismo y la otra es paletismo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que enfocar es que lo que le digo, lo digo desde el convencimiento y desde la experiencia profesional y docente. En Galicia hay muy buenos arquitectos. Hay una escuela de arquitectura que forma muy buenos profesionales, profesionales que enseguida arrastran desde otros países porque saben que están muy bien formados. Lo que le diría, si tengo que decirle una frase, digamos, vamos a decir una frase publicitaria, es que la buena arquitectura no viaja ni en avión privado ni habla inglés. La buena arquitectura se mueve por otros mimbres y esos mimbres los tenemos los arquitectos gallegos seguro. Y especialmente hay uno que tenemos nosotros y no tiene ninguna otra persona, que es ese pozo identitario de conocer mejor que nadie nuestro lugar, de conocer mejor que nadie nuestra cultura, conocer mejor que nadie todo lo que nos rodea. De verdad que ningún arquitecto gallego necesita que venga una figura, por muy internacional que sea, a descubrir que en Galicia tenemos mar y verde. No, eso ya lo tenemos interiorizado, ¿no? Entonces creo que hay un gran esfuerzo, que es una pena, que de igual manera que hay otras disciplinas en donde se defiende mucho el valor de lo propio, en la arquitectura algo está pasando que no es así.
y yo creo que es una labor, yo aquí me dais la oportunidad de gritarlo, pues lo digo, lo digo. Pero también es algo que debo denunciar, que es algo que, en la que todos tienen una pequeña parte de culpa. Ese promotor que va a escoger a un arquitecto tiene una decisión ante sí. Esa constructora que quiere invitar a alguien a un podcast tiene una decisión entre sí. Probablemente si tú te traes aquí a un Jonathan, no diré nombres, y pues a lo mejor sí que tienes más likes. Entonces yo creo que hasta en gestos como estos, donde vosotros decidís apostar por un estudio de arquitectura de Galicia, se van dando pequeños pasos. Lo que sí os garantizo es que los arquitectos de Galicia no defraudarían en ese caso. Estamos muy bien formados, tenemos más sensibilidad que nadie para intervenir en nuestro territorio, tenemos más formación que nadie, y porque esa formación transversal nos la ha exigido la sociedad. La sociedad nos ha exigido que seamos personas que casi te diría que tengamos la sensibilidad de un artista del Renacimiento y el rigor de un cirujano, ¿no? Porque nos piden muchas de esas cosas, y entonces la sociedad tiene que aprovechar eso. Qué bonito. Muchas gracias, Santiago, por recordarnos que construir no es solo poner un ladrillo, sino que empieza también por el lugar, entender el clima y las personas que van a habitar lo que construimos. De verdad, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Esto ha sido Fase Cero, el lugar donde nace la transformación. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal y te esperamos en el siguiente, donde seguiremos escuchando para construir. Hasta pronto.